Hola, ¿cómo están? Vamos con un video en nuestro canal, La Matemática es Fácil, sobre un tema que es importante, el tema de funciones de varias variables, en este caso la regla de la cadena para funciones de varias variables. Recuerdo que se suscriban al canal, los que no lo han hecho todavía. Estamos haciendo una serie de videos sobre cálculo y cálculo de varias variables que pueden ser de interés para estudiantes de ingeniería, administración, ciencias. Hoy con este tema, la regla de la cadena, que es un tema crucial para poder derivar una función de varias variables. Entonces, suscríbanse al canal y vamos a tratar de extender en este video lo que ustedes hicieron en funciones de una variable cuando derivaban funciones compuestas o funciones de función, también se llaman. Entonces, eso era la regla de la cadena usual para funciones de una variable. Vamos a ver cómo hacemos en el caso de que nuestra función dependa de varias variables. Esa es la idea del video y creo que es un video importante. Es un tema que a veces los estudiantes se les hace complicado esta regla de la cadena para funciones de varias variables. Ok, vamos a comenzar explicando lo que yo llamo el primer caso de la regla de la cadena. Aquí tenemos una función f que depende de dos variables, x y y. Y vamos a suponer que ella admite derivadas parciales continuas respecto a x y la variable y. Sabemos, porque eso lo vimos en algún video anterior, que esta fórmula del diferencial de la función se deduce a partir de la expresión del plano tangente. Tenemos que df es igual a parcial de f respecto a x multiplicado por el diferencial de x más parcial de f respecto a y multiplicado por el diferencial de y. Ahora viene lo interesante. Supónganse que ustedes las variables x y y las piensan como funciones de una nueva variable, por ejemplo el tiempo t. Las variables están dependiendo de t. Entonces la función original la podemos pensar que es una función que depende de t también. Para cada valor de t le corresponde un valor de x y un valor de y que me permite calcular con esta regla el resultado de aplicarle f a ese valor de t. Ahí hay un pequeño abuso de notación porque de hecho tendríamos que escribir una nueva función que depende de t, pero usualmente se denota con la misma f. Entonces yo pienso que f, al hacer esta composición, depende de la variable t. Entonces yo divido aquí esta expresión por diferencial de t y obtenemos diferencial de f respecto a t o la derivada de f respecto a t igual, aquí voy a tener que dividir, que bueno, voy a poder tener que dividir porque depende de t, que son el de x y el de y. Entonces me queda parcial de f respecto a x multiplicado por la derivada usual de x respecto a t más parcial de f respecto a y multiplicado por la derivada usual de y respecto a t. Fíjense que aquí son derivadas normales porque, o normales, todas las derivadas son normales, pero no son parciales, es lo que quiero decir, porque el x depende de una sola cosa. Si el x y el y hubiesen dependido de dos variables nuevas, entonces aquí tendría también derivadas parciales. Sería la misma expresión, pero con derivadas parciales acá. Ok, entonces este primer caso de la regla o primera forma de la regla de la cadena es importante porque bueno, las otras se deducen a partir de esta, básicamente. Ok, vamos a hacer un ejemplito. Como siempre, los ejemplos son importantes. Suponemos que tenemos una función x de x de y dada por x cuadrado más y cuadrado. Y las variables x y y son funciones a su vez de r y de teta. ¿Con qué relaciones? X igual a r coseno teta, y igual a r seno teta. El estudiante que esté atento se dará cuenta que sencillamente estas son las coordenadas polares. Estamos poniendo las variables x y y en términos de coordenadas polares. Entonces nos piden hallar parcial de f respecto a r. Recuérdense que esta es otra notación que es muy común para las derivadas parciales y la parcial de f respecto a teta, es decir, la derivada de esta función no respecto a x y y, sino respecto a las nuevas variables, que son, yo llamo usualmente x y y las viejas variables, estas son las nuevas variables que estoy introduciendo. Bueno, entonces vamos a aplicar lo que teníamos en la lámina anterior.
La derivada de f respecto a r es sencillamente parcial de f respecto a r. Aquí acuérdense, entonces son parciales porque x y están dependiendo de dos cosas, parcial de x respecto a r, más parcial de f respecto a y, parcial de y respecto a r. Derivamos, sencillamente derivamos, entonces la derivada parcial de f respecto a x es 2x, la derivada de x o la parcial de x respecto a r, la vemos aquí, derivamos esto, es el coseno de teta, multiplicado por 2y, que es la derivada de f respecto a y, multiplicado por la derivada de y respecto a r, que es el seno de teta. Entonces yo siempre le digo a los estudiantes que no pueden dejar la cosa así. O sea, ¿por qué? Porque están mezclando las variables nuevas y viejas. Hay que ponerlo todo en función de las nuevas variables, porque estoy derivando la función respecto a r, y este resultado me debería aparecer en función de las variables r y teta. Entonces sustituyen aquí el x por lo que es r coseno teta y el y por lo que es r seno teta. Haciendo la álgebra, usando la identidad fundamental de que coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1, nos queda igual a 2r. Por otro lado, veamos qué pasa con la parcial de f respecto a teta. Bueno, la fórmula es completamente similar. Nos queda parcial de f respecto a x, la parcial de x multiplicado por la parcial de x respecto a teta, más parcial de f respecto a y multiplicado por la parcial de y respecto a teta. Hagan las cuentas, no las voy a hacer. Y si hacen las cuentas y el álgebra correctamente, les debería dar igual a 0. Ok, entonces voy a discutir brevemente porque, bueno, el resultado nos dio y hicimos lo que se nos pedía, pero ¿por qué? ¿Hay alguna explicación, por ejemplo, por qué esto nos da 0? Sí hay una explicación. Las curvas de nivel de f son circunferencias centradas en el origen. Eso es fácil de ver porque si yo hago x cuadrado más y cuadrado igual a una constante, obtengo una circunferencia de centro 0, 0 y radio raíz de la constante que tenga. Entonces, sobre esta curva, la función es constante. Es decir, que si por ejemplo yo derivo respecto a teta, entonces ahí no hay variación, porque si yo me muevo, solamente muevo el ángulo teta y dejo el r fijo, la función no cambia. Entonces es lógico que la derivada parcial de f respecto a teta me haya dado 0. Por otro lado, si ustedes meten las variables nuevas acá, y hacen la cuenta aplicando la identidad trigonométrica fundamental, verán que x cuadrado más y cuadrado, bueno, eso lo deben saber ustedes, es r cuadrado por coordenadas polares sencillamente. Entonces no hay que hacer mucha cuenta ni nada. Y si yo derivo esto respecto a r, me da por supuesto 2r, que fue lo que obtuvimos. Entonces los resultados son consistentes con la geometría y con lo que nos tenía que dar. Ok, vamos a seguir con nuestro video de regla de la cadena. Más ejemplos, ¿verdad? Es importante esto. Ok, entonces fíjense, vamos a hacer un ejemplo de una función ahora de tres variables. Entonces tenemos g de x, y, z, una expresión ahí, x menos y por z cuadrado más exponencial de z menos x. Y sabemos que x es igual a t, y es igual a coseno de t y z es igual a seno de t. Y nos piden la derivada de g de nuevo respecto a t, como en la primer ejemplo que puse. Pues. Entonces, claro, la diferencia es muy sencilla, sencillamente tenemos una variable más, pero la fórmula es exactamente la misma. Hay una contribución aquí adicional de la parcial de g respecto a z multiplicada por dz de t. Pero estos dos términos eran los que teníamos en la primera fórmula de la regla de la cadena que está, perdón, en la primera lámina de la presentación. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es hacer la cuenta. Entonces, derivada de g respecto a t es esta cosa, lo volví a repetir. Vamos a sacar la cuenta acá. Si yo derivo parcial de g respecto a x, esto me queda 1. Y vemos que cuando se nos quite la cosa esa que se nos mete ahí, eso, ajá, 1 menos e elevado a la z menos x, ¿verdad? El menos sale por la regla de la cadena usual. Entonces, después yo derivo respecto a y fíjense que solamente sobrevive el menos z cuadrado, porque los otros dos términos de la función, de que aparecen en la suma de la función, no tienen y por ningún lado. Y la derivada de y respecto a t, bueno, la vemos arriba.
Si y es coseno de t, su derivada es menos seno de t. Y bueno, este es el último término. Ustedes pueden chequear pues que las cuentas están correctas. Y después, bueno, como yo siempre les digo, aquí aparecen las variables z, x mezclado con las variables t, que es la nueva. Eso no se puede dejar así, lo ponen todo en función de t, que es como les debe aparecer la derivada de g respecto a t. Y esta línea es la última línea del ejercicio. Ok, entonces fíjense, a lo mejor ustedes dicen, bueno, pero esto aquí apareció este nuevo término, eh, uno se tiene que memorizar este tipo de cosas. Vamos a ver que no es necesario memorizar nada. Vamos a aprender una pequeña técnica, que es la técnica del árbol, para poder, o de los caminos también la podemos llamar, para poder calcular la regla de la cadena en cualquier caso. Puede ser mucho más complicado. Podemos tener una función que depende de estas tres cosas. Cada variable de estas depende de u y de b, y cada variable depende de u y b, dependen de nuevas variables r y s. Entonces, ¿cómo se deriva parcialmente g respecto a s? Bueno, vamos a aprender a hacer eso en lo que sigue en el video. Es importante porque es una técnica que facilita no tener que recordar nada, sino sencillamente uno hace su árbol de dependencia de las variables y ya vamos a explicar cómo conseguimos la derivada. Ok, entonces fíjense, lo voy a hacer con el ejemplo que acabamos de ver. Bueno, con el ejemplo que acabamos de ver, no. Aquí tenemos una función f que depende originalmente de variables x, y y z. Esas variables las colocamos aquí abajo de la función f. Después, cada variable x, y y z nos está diciendo que dependen de nuevas variables u y b. Y se quiere calcular la parcial de f respecto a u. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ponemos este árbol de dependencia de las variables. La f arriba, aquí x, y z, que son las variables originales de la f, y aquí lo que llamo las nuevas variables u y b. El x depende de u y de b, el y depende de u y de b, y el z también depende de u y de b. Ok, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo quiero calcular la variable de parcial, la parcial de f respecto a u. Bueno, yo voy por todos los caminos que me conducen desde f hasta u. Por ejemplo, este es un camino, después aquí tengo otro camino y aquí tengo un último camino que está acá. Cuando me voy por un camino, si yo me voy de aquí para acá, yo tengo que escribir aquí la derivada de la que está arriba en el camino con la que está abajo, la parcial de f respecto a x. Es parcial porque la f depende de varias cosas. Si no fuera una derivada usual, pero la f aquí está dependiendo de varias cosas. Y de nuevo sigo por el camino y voy desde la x a la u. Entonces tengo que tomar la parcial de la que está arriba respecto a la que está aquí abajo. Entonces yo ahora multiplico las contribuciones del camino. Es decir, tengo que multiplicar esta cosa con esta que tengo acá. Y me quedaría parcial de x de f por la parcial de x respecto a u. Entonces, y lo tengo que hacer por cada camino, es decir, que aquí me aparecería parcial de f respecto a y aquí me parecería parcial de y respecto a u. Acuérdense que vamos a buscar los caminos que me llevan a u. Y multiplico las contribuciones de este camino. Se me quedaría parcial de f respecto a y multiplicado por la parcial de y respecto a u. Y nos queda todavía un camino que me daría una contribución de parcial de f respecto a z multiplicado por la parcial de z respecto a u. Y sumo todas las contribuciones. Al final tenemos que sumar las contribuciones de cada camino. Entonces, si siguieron esto, aquí vamos a ver la formulita que me queda. Vamos a esperar que salga esto de aquí. Entonces, cada camino pongo conduce a la variable u respecto a la que estamos derivando. Entonces, cada camino contribuye con el producto de las derivadas que aparecen en él, en ese camino. Las mismas se obtienen derivando la función de arriba respecto a la variable debajo de ella que seguimos en el camino. O sea, la variable que está debajo de ella es la que vamos a tomar por el camino que nos lleva a la variable, en este caso era u. Luego, el camino de ese, o sea, ese camino del diagrama contribuye con esta expresión, parcial de f respecto a x por parcial de x respecto a u. Igual se produce por la rama central, por eso se llama el árbol
de las variantes o de las variables, el árbol de las variables, y después también lo hacemos con la rama derecha. Aquí les pido a ustedes que lo hagan ustedes, pausen el video, hagan esos caminos, vean cuáles son sus contribuciones y al final sumen todas las contribuciones. Deberían obtener la fórmula que está aquí abajo. Parcial de f respecto a u es parcial de f respecto a x multiplicado por la parcial de x respecto a u más parcial de f respecto a y multiplicado por la parcial de y respecto a u más parcial de f respecto a z multiplicado por la parcial de z respecto a u. Háganlo y verifiquen que obtienen esto. Y pueden, en el libro hay varios problemas de estos árboles de variantes, de variables, y pueden trabajar los mismos como está asignado en el módulo 7. Vamos a continuar, creo que vamos a hacer un ejemplo. Otro ejemplo que es sencillamente construir el árbol de dependencia de las variables y ver la regla de la cadena como se ve en el caso que estamos planteando. Entonces, fíjense, aquí tengo una función f grande que depende originalmente de x, y y z. Estas variables x, y solamente van a depender de nuevas variables u y b. Y la z solo depende de u. O sea, la z no depende de b. Solamente está dependiendo de la variable u. Esto puede ser de cualquier manera. O sea, es para que vean qué flexible es este esquema de usar el árbol y lo fácil que hace recordar cómo va a ser la derivada parcial. Les confieso que cuando yo estudié esto, bueno, me tenía que aprender una pila de casos de regla de la cadena, que si el caso con esta dependencia, no sé qué, y era un lío la cuestión. Después, en algún momento, aprendí esta técnica de los caminos o la técnica del árbol, y bueno, nada, ya después uno no tiene que memorizar absolutamente nada. Entonces, suponemos además que las variables u y b son funciones del tiempo t. O sea que hay una dependencia bastante compleja y me piden hallar la derivada de f respecto a la última variable a t. Entonces, ¿qué hacemos? Nuestros caminos. Entonces, yo tengo que ir de f a la variable t, siguiendo los caminos que pueda seguir. Puedo seguir, ¿verdad? Este camino de acá, podría seguir también este camino de acá, podría seguir este camino, podríamos seguir este camino y podríamos seguir este camino. Dice que en el caso de la Z el camino es uno solo, pero en los casos de la X y la Y hay dos caminos. Bueno, entonces vamos a suponer que yo hago este camino, así. Entonces, ¿qué me quedaría? Parcial de f respecto a x multiplicado por la parcial de x respecto a b, multiplicado ahora solamente derivada usual de b respecto a t, porque la b solamente está dependiendo de una variable, no hay parciales ahí. Y esta contribución, lo que hice fue calcular esta contribución. Bueno, aquí están las demás, y de nuevo es un ejercicio para ustedes que consigan, hay 5 caminos, ¿verdad? Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5 términos. Hagan ustedes, pausen el video, copien el diagrama y hagan ustedes sus caminos y vean cómo les queda la regla de la cadena en este caso. Lo importante es que sabemos ya una forma de, dada cualquier dependencia de una función con unas variables que a su vez dependen de otras variables, cómo calcular la derivada de la función parcialmente respecto a las últimas variables, las nuevas variables que se introducen. Entonces, espero que les haya gustado el video. Cualquier pregunta la pueden dejar en el propio video y nos veremos en una nueva oportunidad. Hasta entonces.